estoy aquí en Las Vegas, estoy enamorada de esta ciudad, ahorita estoy camino a grabar un podcast y por allí les estaré contando más detalles, así que dale me gusta a este video. Uf, qué viaje desde Las Vegas. Antes de comenzar a grabar, lo mejor es un cafecito bien caliente y arrancamos. Ahora sí. Comenzamos con el podcast de hoy, donde van a aprender a crear personajes consistentes y videos largos usando inteligencia artificial. Así que suscríbete a este canal y comencemos. El video que acabaron de ver es el resultado de usar Nano Banana 2 y Veo 3.1 dentro de Filmora. Con esta herramienta ahora podemos crear personajes consistentes y videos profesionales en minutos. Por eso te voy a estar enseñando todo el paso a paso y sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar Filmora. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan descargarlo desde la página oficial. Y al descargarlo y contratar un plan, no van a tener necesidad de contratar planes de inteligencia artificial por separado, ya que dentro de Filmora van a poder usar las funciones de inteligencia artificial como Nano Banana 2, Sora 2, Veo 3.1 para generar imágenes, videos y también van a poder editar sus videos y aprovechar muchísimos recursos más en un solo lugar. Por eso aprovechen la oportunidad, descárguenlo y ahora sí vamos con el paso a paso. Luego que descarguen Filmora y abran la aplicación, lo que tienes que hacer es clicar en nuevo proyecto. Antes de eso puedes seleccionar acá qué tipo de video deseas crear. Si por ejemplo va a ser para YouTube o en tal caso para TikTok, Instagram, Reels. El ideal es este de acá. Ok, entonces como yo voy a crear el video para YouTube, voy a dejarlo tal cual como está y voy a clicar en nuevo proyecto. Luego de eso les va a aparecer para importar las imágenes o videos con inteligencia artificial. Como nosotros vamos a generar todo dentro de Filmora, nosotros no vamos a importar por ahora nada. Ok, nosotros vamos a clicar es acá, van a clicar aquí. Van a clicar en multimedia que tiene este icono de inteligencia artificial y aquí ya nos aparece inspiración de videos que ustedes pueden usar como referencia para crear los de ustedes. Este tipo de videos acá son tendencias en TikTok, en Instagram, en Short de YouTube. Entonces ustedes pueden usarlos como referencia para crear los de ustedes. Como nosotros vamos a crear un video desde cero, entonces vamos a clicar acá en imagen de IA porque lo primero que tenemos que hacer es generar nuestra imagen. Ok, aquí arriba vamos a seleccionar el modelo de inteligencia artificial que queremos usar. Yo quiero usar Nano Banana 2 porque es el más actualizado hasta el momento y el más potente. Entonces vamos a seleccionar acá Nano Banana 2 y aquí nos pide para adicionar una imagen de referencia. Si ustedes tienen algún influencer digital y quieren generar videos con él, pueden agregar la imagen de referencia aquí. Y si no tienen ninguna imagen de referencia, no hay ningún inconveniente. Acá ustedes pueden describir cómo desean esa imagen. Yo voy a crear una influencer digital nuevo. Entonces yo voy a colocar acá cómo quiero ese influencer. Voy a describirla. Y aquí yo voy a seleccionar la calidad. Yo lo voy a dejar en esa misma calidad. Voy a dejar la resolución tal cual como está. Ustedes pueden elegirla de acuerdo a como ustedes quieran. Si es para las redes sociales, seleccionan este de acá. O sea, para TikTok, Instagram. Yo lo voy a dejar para YouTube. Entonces lo voy a dejar tal cual como está. Y luego de eso clicamos acá en generar. Listo, ya se generó nuestra imagen. Podemos ver acá que la calidad está muy buena, está excelente. Lo que tenemos que hacer ahora es descargarla porque vamos a crear nuestro personaje consistente. Todo dentro de Filmora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Miren, vamos a seleccionar nuestra imagen. Vamos a clicar acá en pause. Luego de eso vamos a clicar acá en este icono de la cámara que es para guardar una instantánea. Ok, entonces ustedes clican allí, seleccionan el formato. Yo quiero que sea JPG. Acá seleccionan en qué carpeta se va a guardar esa imagen. Yo voy a dejarlo tal cual como está. Y voy a clicar en aceptar. Ya se guardó nuestra imagen. Ahora vamos a clicar acá de nuevo. Luego de eso vamos a clicar acá en imagen de IA y vamos a generar una nueva imagen en base a esta personaje. Ok, de esta forma podemos crear nuestro personaje consistente. Entonces yo voy a buscar acá la foto de ella. Vean, la voy a agregar de referencia y ahora voy a agregar un prompt. Vean que es muy sencillo. Le dije que la genere un carro convertible lujoso en Las Vegas sin los audífonos. Luego de eso voy a dejar la configuración tal cual como está y clico en generar. Listo, ya generó nuestra segunda imagen. Vean la calidad, está excelente. Ahora vamos a generar una tercera imagen, que es esta de acá, para que ustedes vean que el personaje se mantiene consistente. Entonces yo voy a seleccionarlo acá, voy a agregarle este otro prompt que esté en el mismo escenario, pero con una taza de café y con los audífonos en el cuello. Ok, entonces vamos a generarla acá. Y listo, ya generó nuestra tercera imagen. Vean que es la misma personaje con una taza de café.
vean que se mantuvo la consistencia. Entonces, ahora, después de eso, vamos a comenzar a generar nuestros videos. Antes de eso, tenemos que guardar nuestra imagen. Yo voy a clicar acá en aceptar para que se guarde en la carpeta de descarga. Vamos nuevamente aquí, seleccionar esta otra. Voy a clicar acá para guardarla. Y listo. Ahora vamos a generar nuestros videos. ¿Cómo hacemos eso? Miren, es muy sencillo. Vamos a clicar aquí. Luego de eso, vamos a clicar acá en generación de video. Y aquí ustedes pueden seleccionar el modelo de inteligencia artificial que desean usar para generar sus videos. ¿Ok? Ustedes pueden elegir estos estándar de acá, que son de Filmora, o en tal caso este de acá de Sora 2 o el de Veo 3.1. Yo voy a seleccionar el de Veo 3.1 porque es el más potente hasta el momento, el más realista pues. Entonces vamos a agregar una imagen de referencia. Yo voy a agregar primero la imagen del carro. Vamos a clicar en enviar y ahora voy a agregar el prompt. Yo voy a colocar acá que ella maneje ese carro y diga alguna frase. Aquí podemos seleccionar la calidad, la cantidad de segundos y en tal caso el formato del video. Yo lo voy a dejar tal cual como está porque yo voy a generar el video para YouTube. Pero ustedes lo pueden configurar como ustedes deseen. Entonces, luego de que ya tenemos todo esto seleccionado, vamos a clicar en generar. Listo, ya generó acá nuestro primer video. Antes de reproducirlo, vamos a generar los otros videos para después reproducirlos todos juntos acá. Ok, ustedes van a ver que el resultado es muy bueno. Entonces yo voy a seleccionar esta otra imagen. Vamos a seleccionar esta de acá del café, que de ella con la taza de café. Vamos a clicar en enviar y vamos a decirle que le dé una animación para ver. Ajá. Asimismo, dejamos toda la configuración tal cual como está y clicamos en generar. Listo, ya generó el segundo video. Vamos a generar el tercero. Dentro de poco los van a ver cómo quedaron. Vamos a seleccionar esta de acá. Clicamos en enviar, agregamos el prompt, seleccionamos la configuración y clicamos en generar. Listo, ya generó el tercer video. Ahora vamos a reproducirlos todos. Vamos a clicar acá en mis archivos. Vamos a arrastrar primero este video. Después el segundo, el del café. Y de último vamos a dejar el del podcast, del contenido que está hablando. Entonces vamos a reproducirlo, vamos a arrastrarlo acá al inicio. Y vamos a reproducirlo para que ustedes vean qué tal quedó. Estoy aquí en Las Vegas, estoy enamorada de esta ciudad. Ahorita estoy camino a grabar un podcast y por allí les estaré contando más detalles. Así que dale me gusta a este video. Uf, qué viaje desde Las Vegas. Antes de comenzar a grabar, lo mejor es un cafecito bien caliente y arrancamos. Vieron que quedó muy bueno, ¿verdad? Bueno, ahora antes de agregar este último clic, yo quiero extender ese video. Yo quiero que ya vea un poco más de café. Y Filmora tiene una función muy buena que se llama extender video. Entonces clicamos acá en los tres puntos, clicamos acá extensión con IA y acá nosotros vamos a arrastrar así, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hagan eso, les va a pedir qué es lo que ustedes quieren que pase en el video. Aquí ustedes pueden describir todo eso. Yo voy a agregar un prompt, voy a seleccionar que la calidad sea 720 y todo lo demás lo dejo tal cual. Ok, entonces voy a presionar en generar y ya ustedes van a ver el resultado. Ahora sí, ya generó el video, quedó excelente. Vamos a reproducirlos, pero antes vamos a agregarles unas transiciones para que todo el video quede listo de una vez. Y después vamos a agregarle el último clip que falta y ustedes van a ver el resultado. Entonces, miren, vamos a agregarle acá una transición. Vamos a colocar acá este de zoom en la primera parte, este de desvanecimiento en esta parte. Y vamos a agregar el clip que falta. Vamos a ir acá en mis archivos, vamos a agregar este. Vamos a agregarle también una transición. Esta de acá. O vamos a agregarle esta de zoom mejor. Yo creo que va a quedar mejor. Ok. También podemos agregarle subtítulos, todo eso, pero eso ya queda opcional de ustedes. Yo por ahora no lo voy a agregar. Ahora sí vamos a reproducirlo completo y ustedes van a ver el resultado. Estoy aquí en Las Vegas, estoy enamorada de esta ciudad. Ahorita estoy camino a grabar un podcast y por allí les estaré contando más detalles. Así que dale me gusta a este video. Uf, qué viaje desde Las Vegas. Antes de comenzar a grabar, lo mejor es un cafecito bien caliente y arrancamos. Ahora sí. Comenzamos con el podcast de hoy, donde van a aprender a crear personajes consistentes y videos largos usando inteligencia artificial. Así que suscríbete a este canal y comencemos. Quedó excelente, ¿verdad? Bueno, luego de todo esto, ustedes van a clicar acá en exportar, van a elegir el nombre del archivo, la resolución, la calidad y clican en exportar. Como pudieron ver, Filmora es una herramienta muy útil y con ella van a poder ahorrarse muchísimo tiempo y dinero, ya que, como les dije al principio, es una herramienta todo en uno. Con ella van a poder generar imágenes, videos, voces
músicas, todo con inteligencia artificial, y también van a poder editar sus videos y utilizar todos los recursos que incluye esta herramienta. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan descargarla y aprovecharla al máximo. Y ahora, para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal enseño a usar la inteligencia artificial y herramientas útiles para que puedan generar ingresos y destacar en el mercado. Por eso, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó este video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjala en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. También, si quieres formar parte de mi comunidad VIP, donde aviso sobre promociones, en tal caso nuevas herramientas, actualizaciones, contenidos útiles, en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo también el enlace para que se unan a mi canal de WhatsApp y Telegram, donde estoy avisando solo cosas importantes. Entonces, bueno, únanse a mi canal y ahora sí, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.